En este momento. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes. En este momento estamos dando comienzo a la sesión número 9, sesión sincrónica del curso Reseña del Nuevo Testamento. Vamos a estar en esta sesión abarcando los libros de primera de Pedro, segunda de Pedro y la primera de Juan y también la segunda y la tercera de Juan y por último la epístola de Judas. Vamos a estar entonces tratando de comprender qué es lo que dice estos pasajes tan, ¿verdad? Que son bastante importantes. Estamos hablando del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es una colección de documentos que se escribió durante el primer siglo. Así que vamos a estar tratando de entender qué significa esa colección de documentos, porque nosotros estamos ante un fenómeno que es un fenómeno literario. Estamos hablando de obras, estamos hablando de textos que fueron escritos hace ya casi 2000 años y esos textos han sido objeto de estudio desde muchas perspectivas. Es muy importante tomar en cuenta que el Nuevo Testamento es una colección y el Nuevo Testamento tiene sus características. eh, el Nuevo Testamento en realidad pues es resultado de una decisión que se tomó en un concilio en el cual alguien aportó ciertas características que deberían reunir los libros que se consideraban inspirados. Y es muy importante entender que el origen de cada una de las epístolas, el origen de cada uno de los evangelios, tiene su contexto específico. Eh, es importante entender que el contexto en el cual se origina un libro de la Biblia determina la forma como nosotros lo vamos a interpretar. Entendamos que humanamente hablando, todos traemos ya de antemano un bagaje, es el que ya traemos, es el que nos parece que debe decir. Es un fenómeno muy común, eso es muy común, eso ocurre con todos los textos y cuando leemos la Biblia ya venimos predispuestos, ya venimos con la idea hecha de qué es lo que dice. Entonces, cuando estamos tratando de comprender, hay que ser humildes y aceptar que hay que desaprender muchas cosas. Este es un fenómeno que se ha estudiado, está harto estudiado y es cierto, ¿verdad? Los seres humanos tenemos esa tendencia porque ya estamos predispuestos, ya nosotros cuando estamos leyendo, ya nosotros se nos vienen un montón de ideas de lo que según nosotros está diciendo, está significando, cuando en realidad significa otra cosa. Eh, por eso es importante entender el contexto histórico. El contexto histórico es muy importante entender la circunstancia que motivó la escritura de cada uno de esos libros y entender por qué dice lo que dice, por qué usa esas palabras. Y así entonces nosotros vamos a poder sacar conclusiones más ricas, conclusiones más útiles y más relevantes para nosotros hoy. Así que yo les animo a ustedes para que nosotros eh, de que pongamos en práctica esa, ¿verdad? Esa humildad. Estamos hablando de humildad, ¿verdad? No, no vengamos predispuestos, no vengamos ya con como quien dice yo tengo razón, ¿verdad? Esa es la forma como se debe explicar eso o aquello o lo otro.
Así que esto es algo que hay que estarlo repitiendo para que no se nos olvide. Estamos predispuestos. ¿A alguien le gustaría comentar al respecto? El fenómeno de la predisposición. Una frase entonces sí yo le puedo decir, hermano, para eso. Dígame, hermano. Es necesario aprender a desaprender para reaprender. Exacto, esa expresión desaprender, Chacón, yo la he oído mucho y cada vez tiene más sentido para mí, porque uno tiene que desaprender porque uno ha mal aprendido, porque uno ha mal aprendido, ¿verdad? Por eso. Y Perfecto. ya nosotros somos resultado de, de otros que nos han mal enseñado, ¿verdad? Entonces, y eso se hace, ¿verdad? Una mezcolanza y cuando ya vamos a leer la Biblia ya venimos contaminados con un montón de ideas y entonces ese es un problema porque entonces no crecemos, no tenemos una maduración y a la hora de la hora, pues cuando estamos enseñando a otros, estamos repitiendo errores, ¿verdad? Y eh, no estamos ubicando bien los pasajes bíblicos, no los estamos ubicando en la situación específica en la cual se dio origen. Por eso es que la escritura no hay que verla como un libro que codifica, un libro que estipule conductas que deben observarse hoy en el siglo XXI. En el siglo XXI hay que tratar de ver los principios eternos y no las reglas, digamos, no las normas que en ese momento estaban aplicando. Había normas muy específicas que estaban aplicando. Un ejemplo de esto es lo que le dice el apóstol Pablo a los corintios, por ejemplo. En Corintios capítulo 14, la primera epístola de los Corintios, el apóstol Pablo les dice un montón de cosas muy curiosas que no se aplican a nosotros. No se aplican a nosotros porque vea lo que dice. Vea lo que dice. Cuando pues os reunís, estoy leyendo Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26. Oiga lo que dice. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interpretar todos. Este, ¿Me entiende? Estén haciendo esas cosas en un culto, los cultos, pero sí hay algunas cosas que son muy importantes. Cuando dice que cuando hable uno, calle el primero, es decir, que por turno, es decir, que no hablen todos a la vez. Y eso es muy importante. Eso sí debe observarse. En una reunión de la iglesia hoy, cuando estamos adorando al Señor en un culto, pues obviamente lo que el Señor quiere es que todos, ¿verdad?
estemos callados y que sea solo uno el que esté hablando en el momento de la enseñanza, en el momento de la prédica, ¿verdad? Y bueno, ese es un ejemplo de cómo lo que dice el Nuevo Testamento no se puede aplicar de forma directa a nosotros hoy porque estamos en otra circunstancia. Y lo que motivó que Pablo escribiera esas palabras era una situación temporal, circunstancial, en la cual no existía nada escrito, no había todavía Nuevo Testamento, no había epístolas, no había Romanos, no había Gálatas, no había evangelios. Nada de eso había, ni siquiera estaban escritos los evangelios, imagínese usted, porque los evangelios empezaron a escribir mucho después de las epístolas. Entonces, ¿verdad? No, en esa circunstancia, el Señor, para poder hablar a la iglesia, tenía que hablar por medio de el don de la profecía, el cual tenían algunos, y por medio del don de lenguas para hablarle a los extraños, a los extranjeros que estuvieran presentes, porque para eso era el don de lenguas, para hablarle a los extranjeros que estuvieran presentes, y los intérpretes para que entonces los locales pudieran entender, digamos, si estamos en una iglesia en la cual se habla español, ese es el idioma local español, y hay un intérprete que está hablando en un una persona que está hablando en inglés, entonces que sí habla inglés. La visita habla inglés y entonces este hermano tiene el don de hablar inglés, pero es un don, en aquel tiempo era un don sobrenatural, ¿verdad? Entonces él estaba hablando en inglés, digamos, estoy inventando, ¿verdad? En aquel tiempo no existía el inglés ni existía el español, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Entonces, ese hermano necesita que le interpreten del inglés al español para que los locales entiendan español, pero él tiene que seguir hablando inglés para que la visita que solo habla inglés pueda entender, ¿verdad? Entonces, por eso, en una situación actual, eso no existe, eso no es necesario, ¿verdad? Hoy es diferente. Hoy un hermano que viene de los Estados Unidos a Costa Rica a predicar en inglés, entonces hay un traductor que traduce al español, pero ese hermano que está hablando inglés no le está hablando a nadie que hable inglés o puede ser que haya acompañantes que hablan inglés. Entonces, tal vez en una situación así se aplicaría, pero aún así muy limitadamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el principio que nosotros necesitamos aplicar de 1 Corintios capítulo 14? Que todo se haga decentemente y con orden. Eso es lo que está diciendo. Bien, seguimos. Aparentemente está inestable la señal. Está inestable la señal, entonces vamos a tratar de tener paciencia. Eh, eh, un momentito, estoy aquí haciendo una consulta. Eh, aquí estamos tratando de comprender aún la vestimenta. Es una consulta que estamos haciendo. Ok, ok. Muy bien. Entonces, ya vamos llegando, vamos aterrizando poquito a poco. Estamos en una consulta rápida. Eh, Se cayó por un momento, ¿verdad? La señal de Zoom. Muy bien, en Judas 1:23, vamos a leer. Judas 23, perdón. Muy bien. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y por acá lo voy a leer. Elías, ¿se lo Dice, tienes? sí, sí.
a otro salvad, arrebatándolo del fuego, y de otro tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Un momento. ¿No me escucharon? Ahora sí te escucho. Adelante. ¿Me escuchan ahora? Y ahora sí te escucho. Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Me escucharon? Estamos teniendo problemas. Parece que la lluvia está afectando la señal. Entonces, ¿verdad? Es un pasaje bastante extraño, ¿no creen ustedes? Porque dice que aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Aborreciendo, arrebatando. Y hay otros a quienes hay que aborrecerlos. ¿Qué les parece? O sea, ¿cuál sería alguna explicación a esa palabra, aborrecer? Aún la ropa contaminada por su carne. ¿De qué estar hablando? ¿Verdad? Muy bien, entonces tenemos a Henry. Henry, adelante. Hola, querido hermano, Dios les bendiga. Voy a leer ese mismo pasaje, ¿verdad? Pero en lenguaje actual. Vea cómo dice: rescaten a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos, pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Bueno, Está bastante completo, ¿verdad? Sí, muy otra forma de completo. entenderlo. Ajá. Adelante, mano. Sí, mi hermano. ¿Terminaste, Henry? Sí, mi hermano. Perfecto, mano. Muchas gracias, ¿verdad? Entonces, la forma como lo interpreta ese traductor, ¿verdad? Ese traductor es esa, ¿verdad? ¿Cómo lo interpreta? Eso de aborrecer aún la ropa contaminada con su carne, ¿cómo lo interpreta? Henry, dímelo. Otra vez la lectura, Henry. Henry, te perdí. Bueno, no importa, no hay problema. Adelante, Henry. Ah, por acá estoy. Sí, sí. A ver, esa Bueno, parte donde dice aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, ¿cómo se lee en esa traducción? en esta traducción dice que tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Ve qué interesante. O sea, ¿por qué ese traductor ¿verdad? Lo interpreta de esa manera? Porque a la hora de la hora, un traductor es un intérprete. Él tiene que interpretar lo que está escrito en griego, ¿no? Y la Biblia, Reina Valera, lo que hizo fue escribirlo de forma literal. La Reina Valera no lo interpretó. La Es Reina correcto. Valera escribió literalmente, palabra por palabra, lo que dice el griego.
El griego dice aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso dice la Reina Valera, porque la Reina de Valera es muy textual, muy literal. Entonces, este otro traductor, el que está usando Henry, que no sé quién será Henry, ¿tienes alguna idea cómo se llama esa editorial? Lenguaje actual. Ok, imagínese usted. 23. Lamento mucho que me desaparezco de ahí de ustedes, pero es que hay un serio aguacero, está lloviendo durísimo. Me imagino que por el lado de Alba, donde vive Alba, que yo vivo cerca de la hermana Alba Galán, ahí debe estar lloviendo parecido. Alba, ¿cómo se está portando ahí el clima? Hola, hermanitos. Sí, se corta mucho y por Sí, largo rato está fallando el internet demasiado. Y está lloviendo mucho y rayería. Seguro es el viento lo que está afectando. de las 5 epístolas que estamos estudiando ahorita. Así que voy a compartir con ustedes pantalla. Comparto pantalla para hacerles partícipes de qué es lo que estamos estudiando exactamente en esta tarde. Aquí está. Muy bien. Estamos hablando de la sesión número 9. Voy a poner aquí presentar. Estoy presentando. Y aquí estoy haciéndoles partícipes de la primera filmina. Dice sesión 9, primera y segunda de Pedro. En realidad, la sesión 9 también aplica, tiene varias cosas. Además de primera y segunda de Pedro, tiene, vamos a ver si nos sale ahí. Un momento, primera, segunda y tercera de Juan. Y tenemos también Judas, correcto, correcto. Muy bien, entonces los peligros contra la fe que enfrentaba la iglesia primitiva. Entre los objetivos que vamos a estar viendo hoy, vamos a ver cómo Judas, la epístola de Judas y la epístola segunda de Pedro, ahí se trata de severas condenas contra los falsos maestros que intentaban desviar a los creyentes. Y ahí lo que estamos viendo en Judas y en segunda de Pedro es una defensa enérgica, muy drástica, muy severa, una defensa del evangelio frente a la distorsión doctrinal y moral de los falsos maestros, Eh, vamos a estar viendo como objetivo general de esta sesión que el objetivo es analizar el contexto histórico y doctrinal de esas epístolas generales,
Repito, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Un total de 6 epístolas. Un total de 6 epístolas. Y vamos a tratar de comprender la motivación detrás de la escritura y a comprender la severidad con que se aborda la falsedad de los maestros, la falsedad doctrinal, ¿verdad? Y con el fin de desarrollar una defensa sólida de nuestra fe, de nuestra fe. Yo creo que solamente va a dar tiempo para un objetivo, ¿verdad? Porque este objetivo general se divide en varios objetivos específicos. Y el primer objetivo específico ya lo voy a compartir un momento. Aquí está. El objetivo específico número 1 de la sesión 9 es explorar las enseñanzas de primera de Pedro en cuanto a la perseverancia en la fe. Creo que ese objetivo... Su micrófono, por favor. Ray, apaga su micrófono. Hay un micrófono encendido por ahí. Es de... Ok, muy bien, ahora sí. Muy bien, estamos tratando de encontrar el objetivo general, el objetivo específico número 1. Un momento, lo buscamos. Aquí estamos, lo estamos buscando, ya casi aparece. Eso es, aquí está. Muy bien, este objetivo número 2, objetivo específico número 2, aquí está. Exactamente, objetivo específico número 2 de la sesión. Y ese no lo vamos a poder ver hoy porque no nos da tiempo, pero va a quedar todo por escrito. Repito, va a quedar todo por escrito. Ahí lo van a ver. Y yo se los envío. La guía de estudio. Hay una guía de estudio muy buena. Explorar las enseñanzas de primera de Pedro en cuanto a la perseverancia en la fe. Ahora sí, nos devolvemos al objetivo específico número 1 y aparentemente está repetido. Sin embargo, se lo voy a leer mejor de parte mía. Un momento. Aquí está. Objetivo número 1 específico es examinar el contexto histórico y las amenazas doctrinales que llevaron a la redacción de Segunda de Pedro y Judas, enfocándonos en las severas advertencias contra los falsos maestros y su impacto en la iglesia primitiva. Repito, objetivo específico número 1 de la sesión 9, examinar el contexto histórico. Repito, contexto histórico y las amenazas doctrinales que llevaron a la redacción de Segunda de Pedro y Judas, enfocándonos en las severas advertencias contra los falsos maestros y su impacto en la iglesia primitiva. Las severas advertencias y su impacto en la iglesia primitiva. Y antes de entrar en el objetivo número 1, considero necesario que nosotros veamos algunos aspectos generales de cada una de las epístolas. En el caso de la epístola de primera de Pedro, tenemos que el autor de esa epístola es Pedro, el famoso apóstol Pedro, y Pedro escribe como un pastor que cuida su rebaño. Recordemos que Pedro es una de las figuras más prominentes de la iglesia primitiva y en su primera epístola lo que él está tratando de hacer como pastor es ofrecer palabras de consuelo y exhortación a los creyentes dispersos. Se cree que la fecha de escritura de la epístola es en el 64 y 65 después de Cristo. Cuando dice después de Cristo, a lo que se refiere es después del año de nacimiento de Cristo. Y lo más probable es que se escriba desde Roma, a la cual se le refiere simbólicamente como Babilonia en el texto de primera de Pedro.
Y estamos hablando que el año 64 al 65 después de Cristo es un periodo que coincide con el comienzo de la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. Y eso es lo que añade urgencia y relevancia al mensaje de Pedro. Entonces, la primera epístola del apóstol Pedro tiene mucho sentido cuando se está bajo persecución, cuando hay peligro de muerte, cuando hay un sistema de gobierno, un sistema social, religioso, que está en contra de los cristianos. Entonces, a ellos es a quienes el apóstol Pedro les escribe esta epístola. Por eso les dice palabras que tal vez nosotros no entenderíamos. Por ejemplo, cuando les dice en la primera epístola, capítulo 1, en el versículo, ya le voy a leer, primera de Pedro, capítulo 1, en los primeros versículos, el apóstol Pedro dice que, que nosotros tenemos una herencia incorruptible, les habla de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Noten lo que dice, estoy leyendo primera de Pedro 1:6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces puede ver aquí que está hablando de una fe sometida a prueba, una fe que es mucho más preciosa que el oro. Vea lo que dice, vea qué palabra la que usa. Una fe que es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Oiga, se prueba con fuego, para que esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces podemos ver que el apóstol Pedro está usando una figura muy dura, una figura muy cruel. Estamos hablando del fuego, del oro, que para poder purificarlo hay que fundirlo, hay que meterle fuego, hay que convertirlo en oro líquido para que todas las impurezas puedan quemarse y solo queda el oro puro. Entonces dice el apóstol Pedro que así como le pasa al oro, así iba a ser probada como por fuego. Repito, como por fuego, ¿verdad? Entonces, muy bien, estoy viendo que se perdió la señal. ¿Volvió? Ok, ahora sí. Imagínese usted que esa es una demostración de cómo lo que está escrito en las epístolas hace 2000 años, hoy no se aplica literalmente a nosotros, porque nosotros, yo dudo que nuestra fe esté siendo probada de la misma manera que estaba siendo probada la fe de ellos. Es decir, la persecución que estaban sufriendo ellos en ese momento bajo el emperador Nerón, nosotros no la estamos sufriendo. Entonces, es muy difícil para nosotros entender qué significa que la fe nuestra vaya a ser probada como es probado el oro, ¿verdad? Con fuego. Muy difícil entender eso. Habría que vivirlo
como ellos lo vivieron, para que nosotros entonces comprendamos a qué se refiere, ¿verdad? Porque nosotros no estamos sufriendo la misma persecución. Y así por el estilo, ¿verdad? Hay muchos pasajes que ¿verdad? Que están ahí, que tienen que ver con una situación que es de ellos específica, que no es de nosotros. A menos que usted viva en un país donde esté siendo perseguido por ser creyente, por ser seguidor de Cristo. Que yo sepa, en Costa Rica no somos perseguidos por eso, ¿verdad? Entonces, nos va a costar mucho entender qué significa que la prueba sea probada por fuego. El fuego de la prueba, ¿verdad? ¿Qué significa el fuego de la prueba? Entonces, ahí está la gran diferencia. Bueno, tal vez podríamos hacer un ejercicio ahorita y podríamos preguntarle a algunos de ustedes por ahí, de los hermanos que vivan en algún país en los cuales hayan tenido una experiencia en el pasado en la cual, ¿verdad? Se les amenazó para que ellos dejaran de congregarse, que dejaran de hablar de cosas de Cristo y que si no, entonces iban a ser metidos a la cárcel. ¿Alguien puede hablar de eso? Ahí veo a Rey López. Rey, adelante. Te escucho. Ray López. Adelante, Ray López. ¿Puedes hablar? Sí, claro que sí. Adelante, Ray López. Adelante, Ray López. Habla, Ray. Habla, Ray. Ok, bueno, muy bien. No se ha podido escuchar a Ray todavía, pero tal vez si hacemos un intento más, es que hay una retroalimentación. Parece que Ray tiene que entonces apagar su micrófono y hablar desde otro micrófono. Ya, Carlos. Ahora sí te escuchamos. Adelante. No, que aquí estamos compartiendo, ¿no? La experiencia que nosotros estaba explicando, que aquí no vemos esta percepción como tal como pasó en aquellos tiempos, ¿no? Pero cuidado, porque yo la experiencia que tuve fue cuando era dirigente aquí en el municipio, me dijeron que tú podías ir a la iglesia. Yo pregunté si podía ir como dirigente, me dijeron que era un grupo completo de dirigentes municipales. Y me llamaron aparte y me dicen, ¿cuál es tu nombre? Le dije, Ariana. Me dije, bueno, tu apellido es Cuadro. Por eso, tú no puedes ir a la iglesia. Y ahí empezó mi persecución. Y donde quiera que iba, me ayudaba. Bueno, ¿O la iglesia o el trabajo? Y yo tuve que salir de mi trabajo. Y yo envié para mis superiores y nadie sé que me dio. Yo me estuve perseguida. Entonces, no es una persecución como aquellos tiempos, pero yo perdí mi trabajo y yo lloré, yo rabié, yo me defendí, yo le prediqué, pero ni así. Y era la mejor trabajadora de trabajo. Es decir, que si hubiera sido disciplinada, le digo, pero sí, presión, sí, perseguida también. Pero bueno, una experiencia, yo me arrepiento, yo le expliqué a todo el mundo, yo tengo el regocijo de que muchas personas conocieron a Cristo porque le di su testimonio y porque le prediqué. Y estoy feliz con Dios porque si yo le digo a Dios, lo prefiero así, elegirlo a él, si no hablar. Es el donde yo antes que Rey hablar. Entonces desperté, yo me despertó. Dice que no se comunica, dice que Rey va a hablar, Rey López. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Rolando, ¿vos ibas a decir algo?
hermano Raimundo. Hermano, yo también tengo la experiencia de cuando yo era funcionario inclusive del Estado, porque fui estuve tiempo en nivel administrativo de diferentes lugares. En el expediente de cuadro mío, habían dos casillas: marcar si crees en Dios. Y una vez que yo la marqué, fui marcado para toda una vida. Pero bueno, me alegro, como dice la hermana, de lo que sucedió, porque yo estoy marcado ahora en Cristo. Amén. Esa es la situación. Sí tenemos la experiencia. Y aquí sí sucedió ese tipo de drama con muchos ciudadanos cubanos. El sistema hace ese tipo de trabajo, no solamente con la Iglesia de Cristo, con todos los que creen en Dios, sea quien sea. Amén, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. No. A ver, Carlos, dime. Gracias a Dios damos nosotros hoy, porque ya no tenemos este tipo de situación como ellos la vivieron. Eso se puede manifestar en todos los países del mundo, incluso volverse a experimentar aquí una vez más. ¿Por qué? Porque esto es algo que todo cristiano que confiesa a Cristo, que ama al Señor, siempre va a tener un rechazo, ya sea de la sociedad, incluso como de su propia familia. ¿Entiendes? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que prepararnos, porque va a ser así. Como mismo le pasó a los apóstoles, nos va a pasar a nosotros. Y es cierto que es algo que uno no quisiera pasar, no quisiera experimentar, pero la realidad nos demuestra, a la luz de la Escritura, que todos nosotros tenemos que prepararnos para enfrentar una situación como esta. Quería decir esto porque ahora no estamos viviendo este tipo de persecución desde el punto de vista asediado, como un tiempo que aquí se dio desde el famoso quinquenio gris, pero no estamos exentos de que podamos experimentar una vez más esta misma. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rolando. Sí, hermano, en realidad, pues vale la epístola para nosotros, para aquellos que están sufriendo, los que han sufrido, entonces sí pueden entender lo que es pasar un fuego de prueba por causa de la fe. Muy bien, vamos a seguir ahora tratando de abarcar rápidamente cada una de las epístolas, las generalidades de ellas, ¿verdad? Nada más vamos a ver quién es el autor, la fecha, el lugar y los destinatarios. Los destinatarios de Primera de Pedro son cristianos gentiles que vivían en un lugar conocido como Asia Menor en aquellos tiempos, pero que hoy es la actual Turquía, porque esos creyentes estaban enfrentando una creciente hostilidad y persecución debido a la fe, y eso los aislaba y los sometía a sufrimientos y pruebas. El propósito principal de Primera de Pedro es animar a los creyentes de aquel tiempo a soportar el sufrimiento con esperanza y a vivir vidas santas en medio de la persecución. Pedro le recuerda que su esperanza está en Cristo y que el sufrimiento de ellos es temporal, mientras que la gloria que recibirán es eterna. La carta es una exhortación a la perseverancia y un recordatorio de la dignidad y el propósito del llamado en Cristo. Pasemos ahora a Segunda de Pedro. Nuevamente, el autor es Pedro, y es posible que esta haya sido su última carta antes de sufrir martirio. Pedro, como ya lo sabemos, es uno de los líderes fundadores de la iglesia primitiva, y Pedro se preocupaba profundamente por la pureza doctrinal y el bienestar espiritual de los creyentes. Se cree que Segunda de Pedro fue escrita entre el año 65 y el 68 después de Cristo, en un contexto de creciente peligro. Ya no era peligro solamente externo, sino que ahora había peligro interno. Ahora había peligro interno porque estaban proliferando los falsos maestros en las iglesias. Y esas fueron circunstancias cruciales que motivaron que Pedro escribiera la segunda epístola. Los destinatarios, como ya lo dijimos, están distribuidos en ese tiempo llamado Asia Menor y posiblemente en otras regiones del Imperio Romano.
y estaban siendo expuestos a enseñanzas heréticas que negaban verdades fundamentales como la segunda venida de Cristo. Esa es otra, lo vamos a ver con más detalle más adelante. Tenemos ahora el caso de la primera de Juan. El autor es Juan, ¿verdad? Que nosotros recordemos que Juan es el discípulo amado, el llamado discípulo amado. Primera de Juan comienza con unas palabras muy lindas porque dice lo que hemos visto, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso os anunciamos, dice, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces aquí el apóstol Juan lo que está haciendo es tratando de hacernos ver que él es un testigo presencial de Cristo Jesús. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que hemos oído con nuestros oídos. Y el propósito para el cual nos anuncia esas cosas, Juan, es para que el gozo nuestro sea cumplido. Vea lo que dice, para que nuestro gozo sea cumplido, teniendo comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, del mismo modo que ellos la tuvieron. Vea usted qué interesante lo que dice. Es decir, se supone que nosotros también, los lectores de hoy, podemos tener ese mismo gozo que ellos tuvieron. En nosotros se puede cumplir ese mismo gozo. Se puede cumplir ese mismo gozo, lo que estamos diciendo. Muy bien, la fecha y el lugar de la escritura de Primera de Pedro. Se cree que fue escrita entre el año 85 y 95 después de Cristo. Y se cree que fue escrita desde Éfeso. Repito, desde Éfeso, donde se cree que Juan pasó gran parte de su ministerio en sus últimos años. Y los destinatarios, otra vez, son, como ya lo dijimos, los cristianos que estaban viviendo en esa región del Imperio Romano llamada Asia Menor, que es la actual Turquía. El propósito de Primera de Juan es reafirmar la verdadera fe en Cristo, específicamente su plena divinidad y humanidad. Repito, su plena divinidad y humanidad, porque eso era lo que estaba peligrando entre esos creyentes de aquel tiempo. Muchos de ellos estaban siendo influenciados por enseñanzas gnósticas. El gnosticismo con GNO era un movimiento filosófico religioso que negaba que Jesús había venido en carne y que entonces no era Dios convertido en carne. Esa enseñanza era demasiado peligrosa. Y también otro tema que el apóstol Juan enfatiza es el tema de la importancia del amor fraternal y la obediencia a los mandamientos de Dios como evidencia de una fe genuina. Es decir, que las personas que realmente tienen fe en Cristo como Dios hecho hombre, entonces en esas personas se va a notar evidencia de esa fe en la forma como ellos obedecen los mandamientos, pero el más importante mandamiento en el cual se esperaba que hubiera evidencia es el mandamiento del amor. Y esta es una carta, por lo tanto, que sirve como advertencia contra las falsas enseñanzas y como una exhortación a vivir en la luz y en la verdad de Cristo. Hablando de Primera de Juan, pasemos ahora a la Segunda de Juan. La Segunda de Juan, nuevamente, como ya lo dijimos, el autor es el mismo apóstol Juan. Y se cree que fue escrita también aproximadamente entre el año 85 y 95 después de Cristo. Y el contexto es muy parecido al de Primera de Juan, ¿verdad? Una iglesia que estaba enfrentando el peligro del gnosticismo.
y otras herejías. Y la carta muy probablemente fue escrita desde Éfeso, donde Juan ejercía su ministerio. Ahora, los destinatarios de la carta en realidad es una destinataria. Es una destinataria que Juan la identifica como la señora elegida. Repito, señora elegida y sus hijos. Bueno, hay muchas interpretaciones acerca de quién puede ser esa señora, porque no se da el nombre de ella. Puede haber sido una iglesia local específica. Hay mucha ambigüedad en el tema de quién es el destinatario o destinataria, pero el mensaje sigue siendo el mismo, que es proteger la fe y practicar el amor cristiano. El propósito de segunda de Juan es advertir a la iglesia sobre los falsos maestros que no confiesan a Jesucristo como venido en carne, y exhorta a los creyentes a mantenerse en la verdad y el amor y a no recibir en sus hogares a aquellos que traen enseñanzas erróneas, y subraya la importancia de discernir entre la verdad y la falsedad y de proteger la pureza doctrinal de la iglesia. Pureza doctrinal de la iglesia, específicamente en cuanto a quién es Cristo verdaderamente. Muy bien, pasamos ahora a la tercera de Juan. La tercera de Juan también, ¿verdad? Muy breve, es profundamente personal. El receptor de la epístola es Gayo, ¿verdad? Un amigo cercano de Juan. Se puede ver que la carta tiene un tono intensamente personal y es un cristiano destacado, el receptor de ella, posiblemente un líder de la iglesia, y Juan lo elogia por la fidelidad y hospitalidad de él, en contraste con la conducta de Diótrefes, un individuo autoritario que estaba causando divisiones al rechazar a otros líderes y a los enviados de Juan. Muy bien. También, verá, tercera de Juan fue escrita entre el año 85 y el 95 después de Cristo. Repetimos, verá, el motivo tiene que ver con la influencia de líderes autoritarios que se resistían a la autoridad apostólica. Entonces, el propósito de tercera de Juan es doble: alentar a Gayo a que continúe mostrando hospitalidad y amor, y corregir la conducta divisiva de Diótrefes, que estaba abusando de su poder y rechazando a otros líderes cristianos. Y Juan advierte sobre la importancia de seguir el ejemplo del bien y no del mal, y de apoyar a aquellos que trabajan por la verdad. Qué difícil, ¿verdad? Que haya iglesias en las cuales se dé eso, que haya gallos que están con muy buena intención, a quienes Dios está usando, pero que haya Diótrefes que son aliados del enemigo, ¿verdad? Eso es algo que puede estar pasando en una iglesia que nosotros conozcamos, y eso es terrible, ¿verdad? Es terrible. Yo conozco una iglesia en Costa Rica donde pasó eso, donde los líderes locales se preocuparon ¿verdad? Por traer un predicador, y entonces el predicador, ¿verdad? Se lo trajeron y estuvo 2 años, y en esos 2 años dividió la iglesia, y un grupo de la iglesia ya no está con la iglesia donde él estaba predicando, se lo llevó para otra iglesia. Entonces ahora hay 2 iglesias de Cristo en esa ciudad. Qué doloroso, ¿verdad? Qué triste que eso suceda, pero se da. Muy bien, pasemos ahora a Judas. El autor de Judas es un hermano de Jesús. Bueno, llamémosle medio hermano, ¿verdad? Es medio hermano de Jesús y de Santiago, de Jacobo, que también se le llama Santiago. Y la fecha de escritura de Judas aproximadamente es del 65 hasta el 80. Y no se sabe el lugar desde el cual escribió Judas. Los destinatarios parece que son cristianos en general, posiblemente de origen judío.
Y el propósito de Judas es advertir sobre los falsos maestros y exhortar a los creyentes a luchar por la fe. Ese es el propósito de Judas. Muy bien, ahora sí. Ya vimos que el objetivo número 2, el que vamos a estar viendo, que está equivocado aquí, verá, perdón, objetivo número 1 en realidad, de la sesión 9, verá, me equivoqué, tengo que corregir esto. No es este el objetivo número 1. El objetivo número 1 es otro. Es más, lo voy a corregir de una vez. Lo voy a corregir de una vez. Vamos a buscarlo aquí un momento. Aquí lo tengo, objetivo número 1. Lo tomo de aquí. Ok. Copio. Control copiar y lo pego aquí. Pegando. Muy bien. Control V. Exactamente. Ahí está. Ahora sí, presento. Ahí está. Es examinar el contexto histórico y las amenazas doctrinales que llevaron a la redacción de Segunda de Pedro y Judas, enfocándonos en las severas advertencias contra los falsos maestros y su impacto en la iglesia primitiva. Muy bien. Estas dos epístolas son muy parecidas. Había amenazas doctrinales que motivaron la redacción de Segunda de Pedro y Judas. Fueron escritas en un tiempo en que la iglesia primitiva enfrentaba serios peligros internos, incluyendo la infiltración de falsos maestros que distorsionaban la enseñanza del evangelio y vivían, oiga bien, en abierta inmoralidad. Esa es la clase de peligro que había dentro de la iglesia. Y para poder nosotros cumplir con este objetivo, primero vamos a dar una reseña muy rápida de las influencias culturales y filosóficas que amenazaban con desviar a los creyentes. Después vamos a analizar las severas advertencias emitidas por Pedro y Judas contra estos falsos maestros, quienes no solo corrompían la doctrina, sino que también causaban divisiones y conflictos dentro de la iglesia. Y vamos a estar viendo pasajes clave de Segunda de Pedro y Judas que describen las características de esos falsos maestros y las consecuencias de seguir sus enseñanzas. Y a través de esta exploración vamos a comprender cómo estas cartas ayudaron a fortalecer la iglesia primitiva, proporcionándoles una defensa clara contra las amenazas doctrinales y morales. Y podemos ver entonces la relevancia que tienen estas epístolas para la iglesia actual, para ver los paralelos que hay entre ellos y nosotros. Bueno, muy bien. Entiendo que todavía están ustedes ahí, ¿verdad? Vamos a tomarnos un pequeño receso de 5 minutos. Así que le pido al hermano Rocky que si puede interrumpir la grabación. Y si no, pues yo no puedo interrumpir la grabación aquí porque no tengo acceso. Ah, sí, no tengo acceso. Hermano Rocky, por favor, si puede pausar la grabación porque vamos a tener 5 minutos de receso. A las 5:15 de la tarde, o sea, dentro de 5 o 6 minutos aproximadamente, vamos a estar nuevamente reuniéndonos. Ok, listo. Ah, qué falla, hermano, qué falla, disculpe, hermano, es que se me olvidó ponerme esto nuevamente. Pero bueno, muchas gracias por su paciencia. Estamos aquí entonces explicando que el primer objetivo que tiene que ver con, repito, vamos a ver si podemos verlo aquí un momento. Ya estamos llegando. Es que hay demasiadas pantallas abiertas aquí.
Un momento, estamos llegando. Ajá, aquí está el primer objetivo. Muy bien, primer objetivo. Estamos diciendo que ese tiene que ver con las amenazas doctrinales y morales que propiciaron la redacción de segunda de Pedro y Judas. Y estamos viendo que estas amenazas se dieron porque había una doctrina filosófica errónea llamada gnosticismo. Repito, gnosticismo con G. El gnosticismo era una amenaza porque enseñaba que la salvación venía a través de un conocimiento secreto y que el cuerpo físico era irrelevante o incluso maligno. Entonces, en un extremo, esto se llama, se conoce como un dualismo extremo. Repito, dualismo extremo, porque ellos creían, los gnósticos, perdón, creían que lo que hacían con la carne no afectaba al espíritu. Por eso había mucha inmoralidad en algunos de ellos o se iban al otro extremo. Había demasiado ascetismo. Ascetismo es la idea de que entonces hay que abstenerse de muchas cosas. El cuerpo debe evitar tocar cualquier cosa que fuera inmunda, pero de un modo enfermizo patológico. Entonces, este gnosticismo llevó a algunos a despreciar la idea de que Cristo era Dios encarnado y a justificar He vuelto, parece que nos fuimos por un instante. Muy bien, seguimos entonces. El entorno pagano, ausencia de código moral y adoración de múltiples dioses. Donde muchos cristianos entonces ellos creían que podían ser adoradores de Dios por medio de Cristo y a la vez poder ser adoradores de Diana de los Efesios. Es decir, eso se llama sincretismo, cuando se cree que no importa la religión que practiques, cuando se cree que puedes practicar varias religiones, que no tiene que haber contradicción entre una y otra. Muy bien, esto estaba poniendo en peligro entonces la pureza moral y doctrinal de aquellos cristianos que se veían tentados a conformarse con las prácticas culturales paganas e inmorales del tiempo de ellos. Y por último tenemos otra apóstol Pedro habla de ellos, ¿verdad? Dice que había algunos que eran burladores que andaban según sus propias concupiscencias, ¿verdad? Recuerde que la palabra concupiscencia significa deseos. Entonces, estos burladores andaban diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El apóstol Pedro les dice que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra,
que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces ahí se puede ver que ese era un peligro real, ¿verdad? Era un peligro real porque ese peligro de que Cristo ya no iba a venir por segunda vez fomentaba la indiferencia hacia la santidad y a prepararse para el juicio final. Entonces, esta era una situación, ¿verdad? Era una de las tres influencias religiosas y filosóficas que estaban afectando a estas iglesias y que propiciaron la escritura de Segunda de Pedro y Judas. Ahora vamos a pasar a ver una lista de peligros y problemas que amenazaban la fe, ¿verdad? Que abordan Segunda de Pedro y Judas. En esa lista no la estoy proyectando, pero la voy a leer así rápidamente. En el primer punto de la lista están los falsos maestros dentro de la iglesia, que en Segunda de Pedro 2:1 dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Oigan, ese es el primero de la lista. Luego hablemos ahora, segundo, doctrinas heréticas que negaban la segunda venida de Cristo, que ya lo mencionamos en segunda de Pedro 3:4, donde dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En otras palabras, no se ha cumplido esa promesa. ¿Qué pasa? Luego viene los que tenían conducta libertina e inmoral y que promovían esa conducta entre los miembros. El pasaje que dice esto es segunda de Pedro 2:15, donde dice que ellos seguían la senda de Balán, hijo de Beor, quien amó el premio de la maldad. Y luego había gnosticistas que causaban divisiones porque vivían sensualmente, como dice Judas 1:19, viviendo sensualmente y no tienen el espíritu. Y por esa razón causaban divisiones. Luego vienen quienes se desviaban de la verdad del evangelio. En 2 de Pedro 2:15 dice que habían abandonado el camino recto. Y luego los que rechazaban la autoridad apostólica. Cuando leemos en 2 de Pedro 2:10 que ellos menospreciaban la autoridad y blasfemaban de las potestades superiores. Y tenemos los corruptos y manipuladores dentro de la comunidad, que eran manchas en vuestros ágapes, dice Judas 1:12, manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Luego vemos la influencia de escritos y enseñanzas apócrifas, hablando de lo que profetizó Enoc, séptimo desde Adán, en Judas 1:14. Y luego los que hacían abandono de la fe por haber seguido el camino de Caín, como dice Judas 1:11. Y la proliferación de divisiones y conflictos internos. Cuando leemos en Judas 1:16 que dice que había murmuradores querellosos que andaban según sus propios deseos. Muy bien, esta larga lista de peligros y problemas que amenazaban la fe es la que está abordando segunda de Pedro y Judas. Luego tenemos aquí que estos falsos maestros tenían características. La primera de esas características es la característica del libertinaje e inmoralidad, como leímos en segunda de Pedro 2:15, siguiendo la senda de Balán. A estos maestros se les comparaba con Balán. Recordemos que Balán era un personaje del Pentateuco que se le conocía por su avaricia y por su disposición a inducir a Israel al pecado por ganancia personal, porque Balac le había ofrecido dinero para que profetizara en contra del pueblo israelita. Al igual que Balán, estos maestros libres para pecar. Ellos enseñaban que la enseñanza de ellos, perdón, no solo corrompía la pureza moral, sino que también amenazaba con llevar a otros creyentes por el mismo camino, erosionando los principios
éticos fundamentales del Evangelio. Luego, los que negaban la segunda venida de Cristo, los que decían dónde está la promesa de su advenimiento, ellos cuestionaban esta esperanza, sembrando dudas entre los creyentes y promoviendo también un comportamiento de indiferencia moral. Al negar la segunda venida, entonces estaban dando a entender que no había juicio, y esto justificaba entonces una vida sin responsabilidad moral. Y esta es una enseñanza que erosionaba la urgencia de vivir una vida santa en preparación para la segunda venida de Cristo. Otra característica es que ellos tenían una autoridad carismática mal utilizada, porque le llama en Judas 1:8 soñadores que mancillan la carne. A estos falsos maestros se les describe como soñadores, porque estaban utilizando su inspiración carismática para justificar conductas inmorales, una influencia peligrosa, porque enmascaraban sus errores bajo una apariencia de espiritualidad, y ellos alegaban tener visiones y revelaciones en lugar de edificar la iglesia, y más bien la corrompían, desviando a los creyentes de la verdad del evangelio. Bueno, esos maestros no solo mancillaban la carne con sus enseñanzas, sino también que contaminaban la iglesia al introducir prácticas contrarias a los mandamientos de Dios. Otra característica es que rechazaban la autoridad. Como dice 2 Pedro 2:10, que menospreciaban la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Falsos maestros que se distinguen por su rechazo de toda forma de autoridad, tanto humana como divina. Despreciaban y blasfemaban contra las autoridades establecidas, lo que refleja su rebelión contra la soberanía de Dios. Y el desprecio de ellos por la autoridad se manifestaba en la enseñanza de ellos y en el comportamiento de ellos, incitándolos a seguir el ejemplo de ellos. Y al socavar la autoridad apostólica, entonces las verdades reveladas, estos maestros entonces lo que hacían era crear divisiones y caos dentro de la comunidad cristiana, al despojarla de su estabilidad doctrinal y moral. Entonces, estos problemas eran muy reales y eran muy peligrosos para la existencia de la iglesia. Un momento. Bueno, seguimos avanzando entonces con la filmina siguiente. Un momento, que tengo aquí pérdida de... Ok, ahora sí, ya. Estamos pasando entonces a las advertencias que se les hacía a ellos. Las advertencias que se les estaba haciendo a ellos, muy severas a los demás, ¿verdad? Para hacerles conscientes del peligro que había por la presencia de estos falsos maestros, que se les conocía por su comportamiento inmoral, utilizando la libertad como pretexto para vivir en libertinaje. Y se les describe como aquellos que seguían las corrupciones de la carne, y Judas los señala como aquellos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ve qué interesante lo que dice ese versículo, ¿verdad? Judas 4 dice: convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es un gran peligro que sigue siendo hoy un peligro real. Luego se les advierte de doctrinas perversas, porque negaban aspectos fundamentales de la fe en Cristo, tal como la segunda venida de Cristo y la necesidad de vivir una vida santa. La influencia de ellos era peligrosa, ya que llevaba a otros por el mismo camino de destrucción, y había rechazo de la autoridad. Al despreciar la autoridad, entonces estaban desafiando, estaban poniendo en duda la enseñanza de los apóstoles, y en última instancia estaban poniendo en duda la autoridad de Cristo mismo.
Y como consecuencias, en ambas epístolas se ve que son claras las consecuencias de esas acciones y Pedro y Judas advierten que estos falsos maestros enfrentan un juicio severo y una condena inevitable, similar a la que sufrieron los ángeles caídos y las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ray López, por favor, apaga el micrófono. Gracias. Siempre se oye. Ahora viene de otro lado Muy bien. Un momento, ya va a pasar. Ok, muy bien. Entonces seguimos aquí con que ellos tenían una conducta corrupta. Estamos hablando de estas advertencias. Conducta corrupta. Un momento. Aquí unas. Ok, ahora sí. Ahora vamos a hacer una comparación. Una comparación entre las advertencias que hacen Segunda de Pedro y Judas. Tanto Segunda de Pedro como Judas advierten. Un momento. Lo siento, Carlos, lo siento. Indica que él está apagado, pero no está. Sí. Adelante, lo siento. Ya casi, ya casi. Ahora sí. Muy bien. Continuamos entonces. Estamos viendo similitudes entre Segunda de Pedro y Judas. Recordemos que estamos hablando de dos epístolas que van dirigidas a la misma circunstancia, al mismo problema. Por lo tanto, mucho del contenido de Judas también se encuentra en Segunda de Pedro. De hecho, se cree que uno de ellos tomó del otro, porque hay muchas frases muy parecidas. Y entre las similitudes es que los dos advierten contra los falsos maestros que se infiltran en la iglesia y enfatizan la corrupción moral y doctrinal y predicen un juicio inminente. Es en cuanto a las similitudes. En cuanto a las diferencias, tenemos que Judas es más breve y más directo, mientras que Segunda de Pedro amplía sobre la segunda venida de Cristo y el juicio final. Y recordemos que Segunda de Pedro en el capítulo 1 también habla mucho sobre ser participantes de la naturaleza divina y que debido a eso nosotros hemos sido dados muchas cosas relacionadas con esa naturaleza y podemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor fraternal y bueno, ahí va, esa escalerita, ¿verdad? Ya todos la conocemos y eso está en Segunda de Pedro también. Por eso decimos aquí que Segunda de Pedro es más amplia que Judas. Bueno, las dos epístolas impactaron la iglesia de forma muy positiva. La fortalecieron porque proveyeron un marco doctrinal claro y una advertencia contundente en contra de la desviación. ¿Qué les parece? Estamos hablando de dos epístolas muy severas, epístolas muy severas que ponen el dedo en la llaga, ¿verdad? Ponen el dedo en la llaga y que hacen ver el peligro de estos falsos maestros, pero lo hace ver de una manera tan dramática, ¿verdad? Tan llamativa, tan radical, que uno dice, bueno, yo deseara que hubiera predicadores que hablaran así hoy en contra de los falsos.
Me fui por un momento, ¿verdad? Muy bien. Entonces, podemos hacer comentarios ahorita y preguntas para ir terminando. Porque ya vimos lo más importante. A ver, Chacón, ¿algún comentario? ¿Algún comentario de parte de Rolando? ¿De parte de Henry? ¿De parte de Eliezer? Mi hermano, es interesante ver cómo desde el inicio de la iglesia siempre hay instrumentos, por así decirlo, que el enemigo utiliza para distorsionar el plan divino de parte de Dios. Pero lo bueno es que siempre hay hombres que Dios capacita y sobre todas las cosas tenemos su gracia y su misericordia que nos da el valor, nos da la sabiduría para defender ardientemente esta doctrina tan maravillosa que hemos recibido a través de los apóstoles, y a la vez también nos motiva a nosotros, que Dios nos ha escogido, ya sea para dirigir una obra, estar al frente de un liderazgo, de estar preparado, de saber que eso pasó y seguirá pasando mientras la iglesia esté militando en la tierra. Siempre existirán hombres que se levantarán en contra de la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Eliezer. Es muy importante que haya participación de parte de ustedes, porque entonces de esa manera, con la participación de ustedes, se lleva a cabo un fenómeno muy importante llamado dialéctica. La dialéctica consiste en que uno habla, uno dice algo y luego el otro se lo matiza, ¿verdad? El otro, ¿verdad? Uno pone una tesis y puede ser que haya una antítesis, puede ser que el otro, ¿verdad?, tenga una antítesis, que tal vez lo que uno dice necesita entonces que otro lo cuestione. Y luego cuando ese cuestionamiento se hace en diálogo, que se conoce como dialéctica, entonces se llega a una síntesis, a una síntesis. Esa es una forma muy, muy poderosa de poder llegar a una síntesis, a unos contenidos que, que tienen más sentido, que son menos subjetivos, porque han pasado por el filtro de la dialéctica. Entonces, gracias a Eliezer, porque, ¿verdad?, porque dijo eso. Y me pone a pensar mucho sobre por qué pasó eso en aquellos tiempos, ¿verdad? Porque hoy me pregunto si estará pasando que haya líderes dentro de la iglesia que tengan tanto poder siendo tan corruptos, siendo tan inmorales, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en aquellos tiempos existieran líderes así, que los otros miembros de la iglesia estaban siendo pasivos, permitiendo la presencia de esos líderes? Me pregunto si hoy pasa lo mismo. No sé, ¿verdad? Si ustedes pueden comentar al respecto. El problema. Adelante, Rolando. Sí, Carlos. Sí, aquí mismo estamos ahora haciendo un debate nosotros sobre el contenido de la carta, de la importancia de perseverar y de mantener la doctrina de la iglesia. Estamos analizando que, y de hecho, le voy a decir algo, nosotros escogimos el mes de agosto para hablar de temas doctrinales. Todo el mes de agosto, cada domingo, el predicador se para, que no es el mismo, porque aquí tenemos varios predicadores, pues estamos dando una secuencia de temas doctrinales y precisamente estamos usando estas cartas, la de Juan, la de Pedro, incluso Judas, entre otras como los Corintios. Y yo creo que es muy importante, hermano, lo que estás ayudándonos a nosotros sobre la proyección de velar, porque yo creo que la obra del Espíritu Santo cuando reveló estas cartas y estos acontecimientos que fueron reales a la iglesia hoy día, es precisamente mostrando el celo de Dios por su doctrina, y nosotros como sus seguidores tenemos que tener cuidado de esto que ha sido dado a nuestras manos.
Hoy día sí hay, como bien tú te preguntabas, personas que todavía caen en estos errores, estando en la iglesia del Señor y traen a la iglesia falsas doctrinas, enseñanzas erróneas. Nos toca a nosotros, con la ayuda de estos temas y estos cursos, tratar de evitar que esa contaminación entre a nuestras congregaciones, porque de hecho pasan sin darnos cuenta, como bien tú dijiste, de aquel hombre que entró y dividió la iglesia y ya no es una, sino son dos. Entonces, esto es muy importante para que la iglesia se dé cuenta, le estaba diciendo a los hermanos aquí, de la importancia de ver por la doctrina, porque cuando descuidamos la doctrina nos exponemos a cometer también nosotros los mismos errores. Así que yo creo que ha sido muy bueno, mi hermano, todo lo que nos ha transmitido a través de las cartas. Lástima que sea solamente una reseña, ¿no?, de ellas, porque nos gustaría profundizar realmente en cada una de ellas, pero de todas maneras nos ha servido para darnos cuenta que solamente en esta reseña que tocaste nos permite velar, nos permite despertar verdaderamente de lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta. Y aquí hay muchas telas por donde cortar, porque tocaste temas muy importantes como los diferentes tipos de religiosas que existían, el misticismo y todo lo demás, que nosotros tenemos que tener en cuenta esto, porque a veces no estamos prestos a diferenciarlo, a enfocarnos en ello. Así que yo creo que ha sido muy bueno todo. Te agradezco, hermano, por tu tiempo que tú tomaste para prepararte para nosotros, y agradecerte infinitamente a ti, a Rocky, por la paciencia que ustedes tienen con nosotros. Así que muchas gracias, que Dios nos siga bendiciendo y que podamos seguir teniendo parte en la enseñanza como hasta ahora hemos tenido. Gracias, hermano. Gracias, Rolando. Gracias, Rolando. Y es muy importante hacer ver que los problemas que ellos estaban enfrentando son muy diferentes de los problemas que enfrentamos nosotros hoy. Así que, ¿verdad?, hay que pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría para entender, ¿verdad?, que los problemas, tal vez puede ser que lo que nos parece un problema a nosotros hoy, en realidad no es un gran problema. Porque estamos hablando de hombres que eran inmorales, abiertamente inmorales dentro de la misma iglesia, y que estaban enseñando dentro de la misma iglesia, enseñando que estaba bien, que no importa, se puede vivir de una vida, digamos, impura, una vida no santa, porque según ellos, Dios no se fija en lo que uno haga con la carne. Estamos hablando de una enseñanza libertina, inmoral, promovida dentro de la misma iglesia. Y luego había otros que decían que Jesús ya no venía, que Jesús era mentira, que Jesús iba a venir por segunda vez. Entonces, estas dos problemas gravísimos que había dentro de la iglesia, uno se pregunta, pero ¿por qué tenían tanto poder? ¿Verdad? O sea, hoy no vemos eso. Hoy no vemos que la iglesia esté llenándose de hombres inmorales al frente, ¿verdad? Que uno sepa, ¿verdad? Son personas que tienen un testimonio limpio, ¿no? Un testimonio santo, y no están enseñando cosas que sean contrarias a lo que está, ¿verdad?, a lo que está revelado claramente en cuanto al hecho de que Jesús en efecto vino en la carne, que Jesús en efecto, por eso el apóstol Juan dice, lo que vimos con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que oyeron nuestros oídos, ¿ve? Porque el apóstol Juan está haciendo énfasis en que Jesús en efecto fue un ser que fue materia, o sea, que él fue material, él se materializó en un cuerpo humano, palpable, visible, audible. ¿Ve? Entonces, este tipo de problemas no lo vemos hoy, ¿verdad? Hoy no vemos que las iglesias haya miembros así, con esas enseñanzas falsas, gruesas. Puede ser que tal vez tengamos desacuerdos con algunos hermanos en algunos temas que no son, ¿verdad? Que no traicionan los principios. Entonces, ¿verdad?,
hay que distinguir qué es diferencia doctrinal hoy y qué es diferencia doctrinal en aquel tiempo. Hay mucha diferencia. O sea, lo que aquel tiempo se le llamaba doctrina, hoy no es lo mismo. Hoy le estamos llamando doctrina a nosotros a cosas que en aquel tiempo no le llamaban doctrina. Ve, entonces hay que tener cuidado con eso para no caer en contiendas inútiles. No caer en contiendas inútiles. Antes del hermano Chacón estaba Henry. Henry, por favor, ¿qué es lo que ibas a decir, hermano? Adelante, Henry. Hola, hermano. Sí, acotando gran parte de lo que usted ha comentado o ha dicho, pues, este, seré yo un falso maestro. Es porque estaban dentro de la iglesia, no eran gente de afuera, eran de la misma congregación, ¿verdad? Y eran personas que tenían, como dice, como habla, que tenían poder, que habían adquirido ese poder. Y Judas aquí, perdone Judas en el, eh, hace un señalamiento, ¿verdad? En el versículo 11 dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, por el lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Pero en el versículo 12, ¿verdad? Dice, estos son una deshonra en vuestras fiestas fraternales, que banquetean juntos sin ningún recato, pastores que solo apacientan a sí mismos, nubes sin agua. Eran personas que tenían y ejercían un liderazgo. Entonces, sí vemos, ¿verdad? Que nosotros mismos, si no estudiamos, ¿verdad? Si no escudriñamos bien la palabra, podemos llegar a ser falsos maestros. Claro, claro. Sí, Esa, hermano. esa- Sí, hermano Henry, a mí me agrada mucho su observación porque es un cuestionamiento que uno tiene que hacerse. Examínate a ti mismo, ¿verdad? Me examino, yo es me examino correcto, mi hermano, también, es sí, correcto. porque somos humanos, no somos infalibles. Nosotros somos falibles y podemos estar, ¿verdad? Promoviendo ideas que son muy de nosotros, ¿verdad? Ideas que son muy de nosotros, eh, eh, que son favoritas, que nos gusta pensar como pensamos, y el ego se mete, ¿verdad? Ahí el ego entra y entonces queremos que nos den la razón y al final, pues cuando nos damos cuenta, estamos en una senda de mucha, yo le llamaría eso, un comportamiento eh, casi de rebeldía, ¿verdad? Porque, y de poca sensibilidad para con los hermanos que tal vez no piensan como uno, ¿verdad? En fin, es un tema, ¿verdad?, que tiene que ver mucho con la autorregulación y con el autoexaminarse para que uno ¿verdad? Para que uno mismo esté consciente de que necesita que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, esté continuamente influyendo en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, para que nuestro discurso sea un discurso santo, para que nuestras palabras sean santas, para que nuestras actitudes sean santas, para que nuestra enseñanza sea pura, para que lo que nosotros decimos venga del Espíritu Santo y no venga de la carne, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante aprender a enseñar expositivamente, es decir, exponer la palabra, exponerla, hacer exégesis de la Escritura para que nuestra enseñanza no sea resultado de una reacción en contra de la posición de otros. Solo por llevarle la contraria a otros, entonces ya yo voy a generar todo un montón de posiciones que pueden ser falsas y hay que advertir contra el peligro de la teología reaccionaria. Acuérdese del peligro de la teología reaccionaria. Muchas veces por llevarle la contraria a alguien de una denominación, entonces nosotros metemos ideas que el único afán es demostrarle al otro que está equivocado. Y no es ese el propósito del estudio nuestro. El estudio nuestro no debe ser promovido por el afán de demostrarle al denominacional su error, porque nosotros coincidimos mucho, coincidimos en nuestra forma como entendemos, la misma forma como la entienden denominaciones. Hay personas de ciertas denominaciones que coinciden con nosotros mucho, entonces, ¿verdad? Eh,
no debemos atacar tanto el hecho de que pertenezcan a una denominación, ¿verdad? Porque si nosotros atacamos eso, entonces podemos, se nos va a cerrar la visión y no vamos a escritura, ¿verdad? Muy bien, vamos a pedirle al hermano Chacón que por favor haga su participación, hermano, que hace rato lo vi levantando su mano y seguía usted, hermano. Bueno, ojalá no tenga Alzheimer, pues se me ha olvidado mi opinión, hermano. Yo pudiera hacer quizá en este momento sucintamente, digamos, el resumen de Juan, de Pedro y de Judas, pero lo voy a dejar para en otra ocasión. Pero sí me interesó lo que usted acaba de decir. Hace poco dijo que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso lo dijo usted. Hermano, ese versículo es súper interesante y a ese es que yo le quiero hacer un comentario así muy particular. Adelante, hermano. Juan está atacando, de hecho, los falsos maestros que ya están dentro de la iglesia. Y comienza con ese versículo de Primera de Juan 1:1, precisamente para atacar a unos hermanos que andaban enseñando que el cuerpo de Cristo era solo apariencia, es decir, que parecía. Es decir, que el cuerpo de Cristo parecía cuerpo, pero que no era. Por eso es que les escribe lo que era desde el principio, lo que yo vi, lo que he tocado, lo que mis ojos vieron. Esa es la famosa doctrina que se llama docetismo. Entonces, ahí, en esas iglesias del Asia Menor, en donde ahora es Turquía, ahí estaban enseñando docetismo, es decir, que el cuerpo de Cristo parecía. Ahí se estaba enseñando gnosticismo y ahí se estaba enseñando el hecho de que si Cristo tuvo dos cuerpos, el cuerpo cristificado y el cuerpo natural, entonces el cuerpo cristificado lo abandonó a la hora de la muerte. Puedo seguir haciendo más comentarios, pero solamente quería decir eso, hermano. Muchas gracias. Sí, gracias, hermano Chacón, por el tema del docetismo, porque precisamente, verá, esa es una de las ideas que necesitamos tocar, ¿verdad? Entre las cosas que decían ellos era que Jesús ni siquiera tocaba el suelo, o sea, que andaba como flotando en el aire, ¿verdad? O sea, como que Jesús no tenía, ¿verdad? Entonces, esas ideas eran las que había en ese momento. Por eso, cuando uno lee, ¿verdad? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos tocado con nuestras manos, lo que hemos oído con nuestros oídos, tocante al verbo de vida, esos anunciamos. Cuando uno lee esas palabras, uno no se da cuenta que está hablando a personas que creen en el docetismo, ¿verdad? O sea, personas que están en esa doctrina equivocada. Perfecto. Pero sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, es un pasaje que hoy tiene mucha relevancia porque hay gente que cuestiona la historicidad de Cristo. ¿Ve? Hoy hay gente que cuestiona la historicidad de Cristo. Y estas personas que cuestionan la historicidad de Cristo, ese pasaje es muy bueno, ¿ve? Porque sirve para decirle, aquí hay, ¿verdad? Documentos escritos por seres humanos de hace 2000 años que alegan haber tocado con sus manos y haber visto con sus ojos y oído con sus oídos a alguien que se llama Cristo. Por lo tanto, la existencia de Cristo es histórica, ¿verdad? Entonces, ve, el Espíritu Santo trabaja de esa manera. En aquel tiempo, esos versículos servían para una cosa, hoy sirven para otra cosa, pero los mismos versículos siguen siendo útiles hoy. Muy bien. ¿Alguien quería comentar algo más?
Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Vamos a tener una oración de despedida. Vamos a pedirle al hermano Henry que nos despida en oración. Por favor, Henry. Serías tan amable, hermano. Claro que sí, hermano. Vamos a orar. Padre amado, Señor, alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias una vez más. Agradecido, Señor. Aunque tuvimos inconvenientes, usted pudo solucionar, que nos pudiéramos conectar, que pudiéramos ser edificados, Padre. Necesitamos esto, Señor. Necesitamos escudriñar tu palabra. Necesitamos tener esa comunión de hermanos. Y necesitamos también, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos educarnos, Señor, en ti, Señor. Perdona, Señor, nuestras ofensas, nuestros pecados. Te pedimos que nuevamente permita, Señor, discernir, permita que podamos aplicar todas estas cosas que hemos aprendido en nuestras vidas, sobre todo tratar de seguir escudriñando, ¿verdad? Para no llevar falsa doctrina o para que mi corazón, Señor, sea siempre estando en tu amor, Padre, y no hacer las cosas a mi manera, sino a tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.